chico está muy bien alimentado durante los 3-4 años primeros de la vida, va a llegar a los 20 con el máximo posible de su altura, ¿no? Salvo que durante mucho tiempo haya estado sometido después por posterioridad a hambrunas o a enfermedades y demás. Pero bueno, más o menos es eso. Dos cosas que hay que tener en cuenta, porque esta teoría está bastante discutida, por lo menos en Latinoamérica. Uno es la homogeneidad étnica. O sea, tiene que haber homogeneidad étnica, porque yo no puedo comparar, por ejemplo, en el caso argentino, la inmigración de alemanes, que son altísimos, con los nativos peruanos, que son mucho más petizos. O sea, cuando se mezclan, genéticamente eso. Entonces, esa es una consecuencia. La otra es la cantidad de datos que hay que tener para evitar precisamente los problemas genéticos, ¿no? La herencia. Un señor peticito no es petizo porque esté mal alimentado, sino porque genéticamente está condicionado así, la herencia es esa. Y la otra es la movilidad horizontal, sobre todo en Latinoamérica. La movilidad horizontal es tremenda, o sea, se mudan por la inmigración de determinados lugares con diferencias étnicas importantes, y eso puede variar. O sea, eso está muy discutible en Latinoamérica todavía. Sin embargo, es una teoría válida. La otra es la distribución de la riqueza a través de fuentes censales, en general impositivas, o la distribución de la propiedad de la tierra, que también es otra de las cosas que usamos. Y por último, la comparación del precio de los factores, el precio de la tierra y el salario, que para Europa es muy importante, porque cada aumento en el precio de la tierra implica una baja del salario. En América es importante en los lugares donde la mano de obra es abundante. México central, por ejemplo, Chile central, por ejemplo, pero en Buenos Aires no, porque la mano de obra es escasa y la tierra no tenía valor, por lo tanto la tierra crece mucho el precio, pero sin embargo no, y además lo que produce la tierra básicamente es cuero que se vende al exterior, o sea, no está relacionado con el mercado interno, entonces es relativo. Y creo que no tengo ninguno. No, bueno, este es un ejemplo, y voy a apurarme porque si no lo voy de comparar la canasta, cómo se modificó el salario real, digamos, la canasta, el consumo por per cápita de la gente desde México, desde 1750 hasta 1925. Como ven, hay una baja que tiene que ver con ese lapso que decía Alperín, ¿no? O sea, cae durante toda la guerra de independencia y las guerras posteriores hasta el nivel mínimo, que es 1850, y empieza a crecer durante la etapa liberal, o sea, Benito Juárez, Porfirio Díaz y demás. Ese es un modo de comparar, o sea, aquí estaría confirmando ese largo hiato. Sin embargo, en Buenos Aires no pasa eso, que acá medido por las alturas. La altura venía decreciendo desde la última etapa colonial y a partir de la independencia empieza a crecer nuevamente, ¿no? Con algunos puntos oscuros, ¿no? Por supuesto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero bueno, en realidad, o sea, acá confirma el hecho de que hay diferentes momentos en la historia de Latinoamérica y no se puede generalizar, ¿no? Porque estamos hablando de la misma época y en un caso el deterioro, se produce un deterioro y en otro caso se produce un beneficio, un crecimiento. Otra vez Buenos Aires, la evolución del coeficiente de Gini sobre la propiedad de la tierra, sobre la distribución de la propiedad de la tierra, cae entre 1789 y 1839, o cae acá más, depende de cómo se lo mire, se lo tome, y empieza a crecer, sobre todo aquí, empieza a crecer el índice Gini, o sea, se hace más desigual en la segunda mitad, que es lo que venimos hablando. Se hace mucho más desigual en la segunda mitad, a nivel de que se llega a un nivel casi igual que esta última etapa colonial. Con una diferencia, aquí la tierra no era un bien de producción, se la tenían los conventos, las iglesias, pero no producían en ese tiempo. Mientras que acá son, sí, el principal bien de producción argentino, ¿no? En este momento, Argentina es el granero del mundo. Momento de mayor esplendor de Argentina y sin embargo la desigualdad es mayor. Otro caso mexicano, también ustedes ven, bueno, más o menos repetitivo, ahora comparando el soldado, la altura con el salario real. Como ven,
los paralelos son impresionantes, ¿no? Cae el salario real y cae las alturas. Y acá empieza a crecer, a partir de 1920, después de la revolución, empieza a crecer hasta mediados de los 40, también en paralelo. O sea que, digamos, las diferentes pruebas que se hacen con diferentes metodologías tienen resultados similares, o por lo menos se muestran los similares, ¿no? Ese es otro tema. ¿Qué pasó en el momento del modelo agroexportador? Como ven, todos los países aumentaron su coeficiente de Gini, o por lo menos los países del Cono Sur, estamos hablando que son los principales beneficiarios del modelo agroexportador, ¿no? Argentina, en parte Brasil, en parte porque Brasil entra después, Chile y Uruguay. Aumentaron todos el índice de Gini, o sea que el momento de mayor esplendor de esta economía, y sobre todo en el caso argentino, que tiraba manteca al techo, que era considerado la gran esperanza, o el país que más había crecido durante un montón de tiempo, pero bueno, la desigualdad era muy grande. Lo que no quería hablar que el nivel de vida se bajó, porque si no, no se iba a la Argentina, ¿no? El nivel de vida era muy alto, más alto que el de Europa, pero sin embargo, había gente que se enriquecía mucho más que lo que podía llegar a cobrar un campesino venido de Europa, de Galicia, por ejemplo, que hay muchos gallegos en Argentina. Bueno, entonces, esa es otra manera de medir, y esto tiene que ver ya con el siglo XX. Digamos, acá se ve el salario real de los obreros no calificados en la Argentina, esto es Argentina, o sea, y esto es Argentina urbana, ¿no? Empezamos en otro rango, ¿no? Hay una caída, que era la que veíamos antes, del salario real hasta por lo menos los 20, en los 20 empieza a crecer, se estabiliza en la etapa, en los 30, y vuelve a crecer fuertemente en los 40. Acá tenemos algunas cosas para decir. Primero, lo que se produce a partir del 16 es un gobierno democrático en la Argentina, ese gobierno del radicalismo, que evidentemente en la medida en que su presencia tiene que ver con la pluralidad de votos, bueno, evidentemente concede beneficios hacia los sectores populares, que es un rasgo de la democracia, ¿no? Por otro lado, no tenemos por qué asustarnos, ¿no? Porque bueno, se habla de populismo y demás, ¿no? El rasgo de la democracia es justamente eso, o sea, tratar de responder a los reclamos populares, o los reclamos de la mayoría de la población. Bueno, en este caso el radicalismo lo hizo, ¿no? Tímidamente, si se quiere, pero lo hizo. Acá se estabiliza, a los 40, porque hay un gobierno militar nuevamente, ¿no? En Argentina, en el 30, sufre un golpe, se establece primero un gobierno militar, luego hay elecciones, pero con proscripción del radicalismo, y evidentemente el radicalismo queda fuera, ¿no? Y se produce una meseta, digamos. Y acá accede el peronismo, que es otro gobierno de corte estrictamente popular, ¿no? Si bien primero es a través de un golpe, luego hay elecciones. Y a partir de la caída, o a partir de cierta crisis del peronismo, el salario real decae, pero igual se mantiene arriba, vuelve a crecer, y en el 60 está a un nivel muy respetable, digamos, ¿no? Acá hay una crítica que le hacemos a los autores, ¿no? Se encuesta, que es que ellos utilizan la misma canasta para este momento que para este, cosa totalmente que metodológicamente puede ser criticada. ¿Por qué? Porque primero, porque el propio crecimiento genera nuevas necesidades. No podés mantener la misma canasta durante 50 años, ¿no? El propio crecimiento va generando nuevas necesidades, nuevas expectativas con respecto a lo que se puede y se debe ganar. Y además nuevas aspiraciones, que no es lo mismo, que es más aún, ¿no? O sea, una vez que yo comí, quiero ropa. Una vez que tengo ropa, quiero casa. Bueno, esas son exigencias y eso hay que incluirlas. De todos modos, el salto es grande y tiene que ver, digamos, aunque no sea aquí, que sea aquí, ya es mucho, ¿no?
tiene que ver con esas respuestas que los gobiernos, que determinados gobiernos tienen con respecto a las demandas populares o las demandas del grueso de la población. Lo mismo pasa en Brasil, porque hasta ahora me he limitado mucho a México y Argentina, ¿no? En Brasil pasa lo mismo con las alturas, ¿no? Fíjense que por lo menos hasta el 80, hasta el 80 las alturas fueron creciendo, fueron aumentando cotidianamente. Esto es más discutible porque hay otras estadísticas que no dan lo mismo y ahora las vamos a ver. Este es el caso chileno, un caso realmente fuera de serie porque se pudo establecer un Gini desde 1850 hasta la actualidad, hasta el 2006 por lo menos, y más también, pero la tesis termina ahí. Y acá se ven claramente las diferencias políticas que se han producido en Chile. Una que es fácil de darse cuenta, la caída, digamos, la mejora que se produce durante la etapa de Allende, ¿no? Se me acabó el marcador, pues. Y la subida en cuanto asume Pinochet, ¿no? A partir del 73, digamos. Por otro lado, las variaciones estas que se producen aquí también tienen que ver exclusivamente con cuestiones políticas. O sea que es la política, y este es un caso claro que yo siempre se lo muestro, la política maneja la economía. Si no, la economía no se maneja con leyes propias, sino es la política la que debe utilizar a la economía y a generar las herramientas necesarias para que la economía no se maneje por sí sola. O sea, si no responda a lo que un gobierno o el Estado pretende de conjunto. Este es el caso mexicano también. Y aquí se ven las grandes variaciones. Miren, en los 70 se llega al momento más alto. O sea, esto es el salario real, digamos, la canasta básica. El momento más alto se produce a principios de los 80 y el momento, y cómo baja hasta el 2000, ¿no? La canasta. O sea, no estamos hablando de Gini, sino de otras situaciones. Bueno, cada caso es totalmente diferente. Por último, y para hablar de Brasil nuevamente, les muestro, esto es la comparación entre el PBI per cápita, que sería el rojo, no, perdón, el PBI per cápita es el azul, el crecimiento del PBI per cápita y el desempeño del Gini. O sea, cuando crece, está creciendo el PBI y el Gini también. O sea, que hay una acumulación de ganancias en algún sector que no son los sectores populares, precisamente porque o el conjunto de la población, sino en algún determinado sector porque genera mayor desigualdad. Esto estamos en la etapa del milagro brasileño, la famosa industrialización que se produce a partir del 64 con el gobierno militar, impuesta desde el Estado, pero además con rebajas en los sueldos, con restricciones, a pesar de que el demandante, la industrialización se hace en base al mercado interno, incluso así y todo el mercado interno está fragmentado, ya se produce para un determinado sector, mientras que el resto de la población queda afuera. Bueno, esta situación de crecimiento del PBI y de mantenimiento, a veces el Gini crece o el Gini baja, se produce un quiebre aquí, año 2013, pero en realidad viene ya aquí, el quiebre es a finales del gobierno de Fernando Enrique Cardoso, donde el Gini empieza a bajar mientras que el PBI sigue creciendo, ¿no? O sea, esto es el gobierno de Lula, ¿no? Más o menos. Otra vez gobiernos que tienen algo que ver con la respuesta a demandas de los más pobres, ¿no? El caso argentino, acá también comparamos el Gini con el PBI. Bueno, no les voy a hablar de los episodios que dicen ahí porque no son particulares de la realidad argentina, pero sí podemos ver que mientras el PBI va creciendo, el Gini baja en algún momento, pero después, en otro momento, en los 90, que es el episodio de la etapa neoliberal por excelencia, el Gini sigue aumentando, mientras el PBI también. O sea, otra vez, el PBI aumenta, pero no se distribuye equitativamente. Hay un sector que absorbe más. Esto es la gran crisis del 2002, del 2001-2002.
2002, 2003, la caída del Producto Bruto Per Cápita y el crecimiento del Gini, que uno podría decir ahí, bueno, están pagando todo, mientras hubo beneficios, los beneficios iban para uno. Cuando hubo pérdida, las pérdidas fueron también para uno solo, pero a la inversa. Y el corte que se da a partir del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? La caída del PBI per cápita, la caída del Gini y la subida del PBI per cápita. Aquí debería coincidir con Brasil, ¿no? Debería ser la norma, ¿no? O lo que esperamos. Bueno, otro que tiene que ver con ese cuadro primero que habíamos hablado, un índice de calidad de vida que tiene además en cuenta otras cosas, no solo la desigualdad en cuanto al ingreso o a la riqueza, sino condiciones de vida en general, sanidad, educación, salud y demás, mortalidad, elementos que hacen a nivel de vida. Como ven, lo más desigual está en el norte argentino, mientras que estos estados del sur, que son los que tienen el beneficio petrolero más grande, están mucho mejor, ¿no? Y bueno, la zona de Buenos Aires, esto es 2001, ¿no? Todavía faltan cambiar unas cuantas cosas, pero bueno, es una, digamos, más que nada es una muestra de otra posibilidad de ver datos de la realidad o de la historia a partir de otros elementos. Por último, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué sigue siendo el continente más desigual? Bueno, ya un poco adelantamos estos datos, ¿no? No hay una monocausa. Bueno, me voy a apurar, pero si no, no es solo la etapa colonial, ya lo dijimos. La primera globalización parece tener más responsabilidad, o sea, la etapa de la incorporación al modelo agroexportador, parece tener más responsabilidad que cualquier otro momento de la historia. Aumentaron las desigualdades entre países y entre regiones en el mismo país. Todo esto pasó hacia finales del modelo agroexportador. Industrialización, aislamiento, o sea, aislamiento impuesto desde afuera también, ¿no? No es que, digamos, Latinoamérica dejó de exportar por propia decisión para dedicarla al mercado interno, sino que el mercado externo dejó de requerir, por lo menos durante la etapa entre guerras y hasta bien avanzado los 50. Bueno, la segunda globalización, como ya vimos, disminución del PBI y aumento de la desigualdad. Estas son, digamos, por eso Latinoamérica es el continente más desigual. No se puede achacarle toda la responsabilidad a la colonia, sino el desarrollo todo posterior. Y fíjense que todas las cosas que estamos hablando acá, salvo esta, la industrialización sobre el mercado interno, tiene más que ver con el exterior que con lo interno. Incluso el mercado interno se desarrolla porque no se puede importar, en buena parte, no quiere decir que en todos los casos es desigual, ¿no? Bueno, por último tenemos la caída de la desigualdad en el siglo XXI. ¿Qué son estos datos? Fíjense, bueno, no sé si se ve muy bien y yo no tengo casi... Acá el caso de Argentina, Brasil y México, vean la caída, es lo mismo en estos casos que es Ecuador, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Venezuela. El caso de estos países centroamericanos donde la caída de la desigualdad no fue tan grande en este lapso, y Chile, Colombia y Paraguay, que más o menos la desigualdad quedó en el mismo nivel y son los tres países que menos, a ver, si uno puede hacer una diferenciación política entre estos casos, es muy clara, ¿no? Acá, en los tres casos, salvo México, ¿no? En Argentina y Brasil hubo gobiernos estrictamente con lo que se denomina en Europa generalmente populistas. Lo mismo pasa en Ecuador, Uruguay, algo así, Bolivia, por supuesto, y Venezuela, básicamente, ¿no? En todos los casos, el Gini baja. O sea, la respuesta de estos gobiernos con sensibilidad popular ha sido mejorar estas situaciones que tienen mucho más que ver, y esto ahora lo vamos a ver, lo voy a explicar. En cambio, en estos países, tanto Chile como Colombia y Paraguay también, se mantuvieron los gobiernos de corte mucho más liberal que los anteriores, ¿no? O sea, hoy día incluso acaba de ganar
un liberal, tanto, Paraguay también, ¿no? Ganó un liberal. Bueno, Chile, Piñera, Colombia, un liberal y Paraguay también. Siguen en ese criterio. Entonces, ¿por qué sigue siendo? Porque, como decía antes, esa caída del Gini se ha desacelerado a partir del 2008, ¿no? O sea, a partir de la crisis mundial de las hipotecas, ¿no? El Gini de Latinoamérica frenó su caída. Hay unas razones válidas. Una es el fin del viento de cola, eso es externo, o sea, la desaparición, la disminución de las necesidades del mercado externo sobre los productos latinoamericanos, ¿no? China no tiene más soja, por ejemplo, o compra mucho menos soja de lo que compraba antes, cuando el precio de la soja cayó, y la Argentina lo sufre, ¿no? No solo Argentina. El agotamiento de algunas variables igualadoras, o sea, el Estado distribuyó subsidios o otorgó derechos como la asignación universal por hijo, en el caso argentino, la bolsa de comida, qué sé yo, pero el mismo crecimiento hizo que esa variable desaparecieran como necesidades. Cada vez hace falta menos la bolsa de alimentos porque hay un crecimiento. Entonces hay un agotamiento de esas variables que son igualadoras. Y el otro fundamental, que es la crítica mayor que se le hicieron a estos gobiernos, a los gobiernos populares, digamos, Lula, Kirchner, Correa, Chávez, no tanto el boliviano porque no se le acabó todavía no se le acabó el viento de cola. No me sale el nombre. Falta de reformas estructurales, básicamente la falta de la reforma impositiva, que es lo que Piketty promueve, lo que Piketty aconseja para frenar el mayor crecimiento de los ricos. A ver, lo que Piketty pronostica dice, mejor dicho, lo que pronostica no, sino lo que comprobó es que la renta del capital crece más que los PBI en el mundo. Que la renta del capital crece más que el PBI. O sea que el pago a los capitales, lo que puede producir el capital, es mayor, o sea, lo que se queda el capital es mayor que el crecimiento del PBI. O sea, si la renta es del 2% y el PBI crece a razón del 1%, bueno, los que se van quedando con ese 2% cada vez van a tener más. Esto es lo que encontró y lo que es realmente novedoso, encontró Piketty y es realmente novedoso. Ahora, ¿qué propone Piketty para frenarlo? Es una reforma impositiva que grave mucho mayor a los más ricos, ¿no? ¿Quién le pone cascabel al gato? Por lo menos en el caso de Latinoamérica es muy difícil. Y ese es uno de los grandes cargos que se les hacen a los gobiernos del sentido de contenido popular, digamos. No haber hecho reformas estructurales, o no animarse, no poder, bueno, pero para el caso el resultado es el mismo, no se hicieron. Y por el otro lado, esto, el fin de gobierno que tenían como objetivo la redistribución, tanto en Argentina como en Brasil, como en Chile, como en México, como en Ecuador, han llegado al gobierno partidos que no tienen como objetivo la redistribución. En todo caso, habrá matices, pero todos son más bien liberales, más bien no, bastante liberales. Bueno, ahí estoy diciéndolo. Entonces, por último, bueno, esto lo vamos a pasar porque lo conoce todo el mundo, ¿no? Que es el liberalismo, y además porque ya me pasé bastante de tiempo. Una agenda, bueno, un poco lo fui diciendo, sí, y bueno, acordarse que los procesos lamentablemente no son irreversibles, ¿no? España también sufre estas cosas. Y bueno, la cuestión es cuál es el papel, y por último, que me parece muy importante reflexionar, cuál es el papel del Estado en la democracia, ¿no? Y de la democracia, si es suficiente para asegurar las ventajas de la mayoría de la población o los logros de la mayoría de la
población este tipo de Estado y esta forma que tiene la democracia. No quiero decir que no sea buena, ¿eh? O sea, no sé si es buena o mala, pero es lo mejor que tenemos, eso seguro. Bueno, ¿ya terminé? Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta conferencia tan completa, aunque se haya pasado un poco de tiempo, pero ha sido pues, muy interesante. Y bueno, para tomar nota de todos estos avances, también en la bibliografía sobre la desigualdad y la reconstrucción de los niveles de vida, ¿no? Porque nos has ilustrado todos las fuentes historiográficas. Yo solo, bueno, voy a preguntar solo una cosa para dejar el tiempo al debate y controlar un poco también el tiempo a partir de ha presentado usted pues muchos gráficos ilustrativos de la evolución de los distintos países. Sin embargo, para entenderlo, y quizás porque no existe y ya está, ¿no? Para entender un poco mejor la comparativa entre países, lo que sí he echado en falta, y puede ser que efectivamente no exista, es digamos, siglo XX entero, ¿existe algún estudio que reconstruya, bueno, pues léase fuentes antropométricas, estatura o los salarios reales? ¿Hay alguno que haga la comparativa? Porque yo he visto, claro, distintas cosas, el mundo rural y el urbano, ¿no? En Buenos Aires, Ciudad de México. Entonces estos índices de salario son más, aunque son de, creo recordar, pues de albañiles de la construcción, o sea, serían albañiles, bueno, construcción, obrero no cualificado, puede ser esta categoría u otra, ¿no? Masculino, ya sabemos que los femeninos son difíciles de reconstruir, aunque ahí nos falta efectivamente la otra parte de la población que trabajaba, ¿no? Fuese más visible o menos visible. Pues eso, algo que nos dé más la imagen y comparativa entre países en el largo plazo, ni que seamos los salarios reales, pero no urbano-rural, sino o urbano-rural, pero comparando distintos países. Quizá, ¿no? Y luego el motor, claro, en las distintas etapas, la primera globalización y luego ese periodo de entreguerras en el que se hace la industrialización por sustitución de importaciones. Aquí, bueno, esa parte de comercio exterior también parece que condiciona mucho, ¿no? Efectivamente el crecimiento económico y en qué sentido también la desigualdad. Ya está. ¿Abrimos más posiciones? Sí, yo quería hacer una pregunta al respecto de la propuesta que hace Piketty, pero que ya arranca de democracias anteriores, es decir, la reforma fiscal progresiva. El sistema de la reforma fiscal progresiva... Sí. Un sistema fiscal progresivo que permite unos ingresos que equilibren por vía de creación de un sector público las rentas. Es decir, si la fiscalidad permite crear toda una política de bienestar, toda una política educativa, sanitaria, etc., la incorporación de las mujeres a la educación, su formación, bueno, incluso de las poblaciones indígenas, siempre muy olvidadas en todos los temas educativos. Y la pregunta que yo quería hacer es, en América Latina lo que hubo fueron sistemas muy presidencialistas que recogían la herencia del caudillaje de los caudillos, pero sin mayorías parlamentarias que permitieran en sus parlamentos el establecimiento de decisiones políticas, vía constitucional o vía aprobación legislativa, que permitieran hacer esas reformas, incluso en los últimos gobiernos. De ahí la facilidad con que pudo haber, pues, derrocar a Lugo, echar a Lugo del Parlamento, encarcelar o sea, es verdad que fueron presidencias que tuvieron un juego muy difícil en la estructura parlamentaria. Entonces, de tal manera que para hacer cambios importantes habría que consolidar el sistema democrático parlamentario. Y no tanto las presidencias. Los dos casos que he tenido los echó el Parlamento.
Justamente. Es mi interrogante dentro Sí, sí. de... Porque, No, claro, no, tengo respuesta. Eso de verdad. Sí. Bueno, mi pregunta es muy cortita. Yo quería saber, no sé si lo mencionaste al principio, porque yo llegué tarde, pero ¿qué peso crees que tiene el racismo y el sistema de clases castizo como herencia para las diferencias sociales y económicas? Bueno, por mi parte, no sé si contestas. Al principio, bueno, has dicho que el aumento del coeficiente de Gini a nivel global del continente que tendría que llevar a una explosión social en algún momento, pero lo cierto es que últimamente lo que se está viendo es lo contrario, ¿no? Al ascenso de propuestas neoliberales o de gobiernos. En Argentina es un ejemplo, ¿no? Y entonces yo lo que me pregunto, esto es una impresión viendo las noticias que llegan aquí por los medios de comunicación, que bueno, puede estar muy sesgado evidentemente, pero sobre el papel de Internet como acicate o como lastre a la movilización social en contra del neoliberalismo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la impresión que había aquí era que toda la información que se recibía a través de los medios, por supuesto, pero también a través de Internet, que en teoría es más libre y más democrático, pues lo que se veía es digamos, todo en contra del chavismo, de que hay como una hegemonía social, en contra que luego no se tradujo en las elecciones y que luego se vio que la capacidad de movilización del chavismo y de la izquierda era mucho mayor de lo que parece, ¿no? Y eso a mí me da la sensación de que, claro, el acceso a Internet tiene una clara diferenciación de clase que luego pues, se trasladará en las simpatías políticas. No, tal vez una consulta, pregunta, duda, pero en general lo que siempre me llama la atención es, bueno, cómo hacer para medir la desigualdad o el nivel del PIB en algunas economías que no tienen el acceso a los recursos completamente, por parte de una gran parte de la población, completamente mercantilizada. Pienso en Bolivia, pienso en Ecuador, Perú, algunas partes del norte argentino que los ingresos salariales son muy bajos, pero sin embargo parte del acceso a los recursos es por vía comunales o con sus propias tierras, con sus propias unidades de producción, etc., ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo pueden medirse eso, mensurarse en este panorama? Bien. ¿Algo más? Tengo un botón. Como tener el programa. Me preguntó del salario y otra cosa más era. Bueno, ¿Del la salario? variable, sí, las distintas que mencionó usted, digamos que podían medir el ingreso, los niveles de vida, ¿no? Pues, las antropométricas o el salario, Sí, porque como que me suenan, o sea, el mundo urbano, muchos gráficos de Buenos Aires, Ciudad de México, por ejemplo, los salarios en México que usted mismo decía, había una crítica de la canasta de consumo porque no había diferenciación en las cuotas de consumo, Sí, sí. ¿no? Bueno, y también luego a partir de 1960, pues, ¿qué ocurre con la etapa? Pues esto es una cosa que también tenía en la cabeza y se me olvidó, porque lo he visto en los gráficos de esos años, ¿no? Del 60, algunos, para Argentina creo no lo he visto, no recuerdo, o sea, ¿qué acontece en la etapa de bienestar, la etapa de dorada del capitalismo? Sí, sí, es aquí. Bueno, terminamos por parte. Sí. Primero, digamos, Latinoamérica tiene un montón de ética en construcción, ese es el tema, no hay, a ver, salvo para los últimos 30 años, a partir de los 80 tenemos una estadística más o menos sobre todo este tema, ¿no? Que podría compararse en conjunto entre todos los países. Ahora, para más atrás tenemos desde los 50 a las cuentas nacionales, que sí podrían servir, pero no sirven para establecer el Gini, por ejemplo,
Sirven para ver el crecimiento del PBI, sirven para ver la fiscalidad, etc. Montones de datos, pero no para poder armar un cuadro general sobre la desigualdad. Lo más cercano a la desigualdad que tenemos y que no está desarrollado para todos los países es el salario real, pero no está desarrollado para todos los países. Y además tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque el asunto no es cuánto gana, sino qué hace el individuo con lo que gana. Entonces, ahí tenemos unos problemas serios. Y después, bueno, el tema de la canasta, que yo decía, en el caso que yo mostré de la canasta, es el caso de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires con la misma canasta, desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, es imposible. Yo he trabajado con la primera mitad del siglo XIX y encuentro diferencias entre 1806 y 1835. Hay diferencias de qué consume la gente. Digamos, hay que tener en cuenta eso. La otra cuestión de lo urbano y lo rural es, a ver, América Latina tiene en este momento, no sé, debe tener el 90% de la población urbana, por lo tanto, digamos, el mayor peso está en la urbanización, en la urbanidad, por un lado. Y por otro lado, cuanto más nos vamos para atrás en la historia, menos peso tiene el salario, sobre todo el salario rural, cada vez menos peso tiene. O sea, nosotros hicimos estadísticas de salario rural para la primera mitad del siglo XIX y realmente no nos sirve porque, digamos, primero son muy altos. ¿Por qué? Porque hay poca mano de obra. Segundo, cada vez, digamos, el aporte al ingreso familiar es cada vez menor, porque hay mucha subsistencia, digamos, y eso pasa en Europa también. O sea, para hablar del nivel de ingresos hay que incorporar la economía, y creo que, o por lo menos España, me parece que tiene una cuota mayor de población campesina rural que Buenos Aires seguramente, y que el conjunto de Argentina no sé, no me ni idea, porque también hay lugares donde en Argentina que son muy rurales todavía no, son rurales porque producen, pero incluso porque la producción rural, o la producción agraria en Argentina, no se la hace en el terreno, sino el habitante, el poblador, el productor vive en las ciudades, ciudades no tan pequeñas, ¿no? Urbanas. O sea, por lo tanto, me parece que a partir del 20, o a partir de por lo menos 1930, el peso de la ruralidad es cada vez menor, ¿no? Por lo tanto, uno puede hablar de distribución del salario y basarse más en lo urbano. Y después, por otro lado, también es cierto que hay parcialización. Por ejemplo, no tenemos salarios rurales para 1890, 1880, que sería muy importante tenerlo, todavía no tenemos, ¿no? Tenemos series de salarios urbanos, pero ahí los salarios urbanos todavía son relativamente pocos, porque el proceso de industrialización está apenas iniciándose. Con respecto a la renta, o sea, la pregunta era si digamos, efectivamente lo que habría que hacer es imponer impuestos progresivos que castiguen, digamos, más a los que más tienen, y tienen que ir en cabeza, que sean directos, ninguna duda. Pero evidentemente es muy difícil imponerlos en países donde las élites son poderosas. Y en algunos, bueno, digamos, no en el caso de Argentina, Uruguay, digamos que serían los menos elitistas, digamos, pero hay lugares, países donde El Salvador, Guatemala, donde va a ser muy difícil imponer algo que, o sea, ¿quién le pone que la gata? ¿Cómo se hace en Panamá un parlamento que quiera ser progresista, o un presidente que quiera ser progresista, oponerse al conjunto de la élite que maneja todo, ¿no? Bueno, y así todo, en países como Argentina y Brasil, las élites que manejan todas, que no son las élites políticas, evidentemente son las élites económicas, han hecho la guerra a todos estos países, a estos gobiernos con criterio popular. Bueno, pero hay otra cosa más y ahora se me escapó. Fíjense que, y eso es una cosa a tener en cuenta, en la Argentina los únicos presidentes corruptos han sido Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Cristina Kirchner, los tres que tenían contenido popular.
Se olvidaron de los manejos, temas muy particulares argentinos. Toda la década del 30 atribuyó en corrupción y no había ningún gobierno popular en ese momento. Digamos, la fuga de divisas no es un atributo único, mejor dicho, es un defecto del sistema económico mundial y no de los gobiernos populares. Bueno, en fin, montones de cosas. No sé si pasa por generar parlamentos fuertes, o tal vez sí, pero ojo que parlamentos fuertes, o los regímenes parlamentarios, mejor dicho, a través del parlamento, voltearon a Lugo y voltearon a Dilma. O sea, los golpes parlamentarios del sí, bueno, en Venezuela no llegaron, pero estaban ahí. A Chávez lo hicieron varias veces. No hablemos de Maduro, porque bueno, hay unas diferencias muy grandes con respecto a Chávez. Pero también hubo ahí intentos. Yo creo que tal vez otro de los problemas, y ese sí es un problema del régimen presidencial, es que por ahí los parlamentos pasan a ser no acordes. Gana el presidente y ganan todos los diputados que entran. Eso es cierto, pero bueno, son modificaciones que hay que hacer, que hay que ir haciendo. Yo creo que de todos modos es el mejor sistema que hay, ¿no? Y de todos modos, y esto es para tirar por otro lado, digamos, en los países latinoamericanos cada 4 años hay que revalidar, cambiar y seguir 8, no más que 8, ¿no? ¿Cuántos años hace que está Merkel? ¿Cuántos años tuvieron a Rajoy? Ojo, y no es presidencialista, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden modificar en los sistemas políticos, pero llevan su tiempo, no es tan sencillo. Y además, bueno, ¿cómo se hace? Una gran discusión hubo en la Argentina sobre la cuestión de que si el voto electrónico o no. Bueno, el voto electrónico resultó rechazado, que sigue siendo voto con papel, por la desconfianza que genera, pero sin embargo, yo creo que por lo menos como funcionó en la ciudad, no estaba mal, a pesar de que lo puso Macri, a pesar de que lo puso el actual presidente. No estaba mal, era útil y aligeraba el recuento, y no impedía el recuento después físico porque la boleta estaba igual. Pero bueno, en fin, o sea, esas desconfianzas son muy difíciles de limar. La cuestión del racismo y la etnicidad, bueno, eso es una realidad en América Latina indudable, ¿no? No tanto en el caso argentino, aunque hay, ¿no? Un morocho parado en una esquina, vestido medio con ropa no muy fina, bueno, la policía lo mira, ¿no? Lo mira y lo observa y la gente lo mira, también se cuida, porque bueno, o sea, el racismo existe y es un drama, es un drama contra las comunidades indígenas y contra los afrodescendientes. En Brasil es tremendo la discriminación hacia los afrodescendientes, o bueno, discriminación hacia los indígenas. En el Perú, yo me acuerdo haber visto en el Perú hace no mucho, a unos años, había un desfile de señores a caballo con sus mejores galas, ¿no? Con el sombrero, el vestido de, no sé cómo se llama en el Paraguay, en el Uruguay, perdón, en el Perú exactamente, pero vestido como la élite, como se vestía la élite, ¿no? Paseando en los caballos gloriosamente, y de atrás venían los empleados municipales recogiendo la bota del caballo, que todos eran descendientes de indígenas, todos, no había ninguno blanquito ahí, todos los blanquitos estaban arriba de los caballos. Y, digamos, está bien, estamos dentro del sistema capitalista, esos son empleados, todo lo que quieran, pero justamente los empleados son todos de ese color, ¿no? En fin, es para sacar sus conclusiones. La otra cuestión era lo que me decías de la explosión. Sí, yo creo que ese es un tema complicado porque ¿cómo se hace? O sea, hay algo que yo también siempre digo a mis alumnos: sin crecimiento no hay distribución en esta sociedad. ¿Por qué no hay sin crecimiento no hay distribución? Porque para poder distribuir lo que ya hay que hacer una revolución, es la única manera. O sea, no, digamos, ningún rico va a resignar su cuota de ganancia porque lo exige el vecino, ¿no? O va a dar lo menos posible. Entonces, la única manera de redistribuir lo que está y no más, o sea, sin crecimiento, bueno, es con una revolución.
y están, de afuera, están en condiciones de producirse una revolución. Hay condiciones revolucionarias, diría Trotsky y el marxismo, para una revolución, ¿no? Entonces la única posibilidad es con el crecimiento, apostar al mayor crecimiento y a ponerle que desde el Estado, desde determinado gobierno, se regule el crecimiento, se regule la distribución, digamos, crecer con distribución, cosa que es posible, ¿no? En la Argentina hubo por lo menos 2 momentos en que hubo crecimiento y distribución. Uno en la primera mitad del siglo XIX, donde el crecimiento, en Buenos Aires, por lo menos el crecimiento fue muy grande, ¿no? Previo a la segunda mitad y con cierta, no, digamos, por lo menos manteniendo, no incrementando la desigualdad. Y el otro es el momento de la industrialización por sustitución de importaciones, no solo en Argentina, en este caso, sino en otros países más, donde se creció no todo lo que el sistema podría haber permitido, o no todo, porque bueno, el mercado no estaba cerrado, pero sí, pero lo que se creció fue con redistribución. O sea, hay posibilidades de crecer con redistribución. Y la otra es esta última etapa, que hubo crecimiento y hubo redistribución, no toda la que hubiéramos querido, o no generando todas las posibilidades que había, pero bueno, está. La otra cuestión de Internet. Yo no sé si es tan porque, digamos, en la Argentina tenemos los trolls. O sea, un cúmulo de trabajadores del Estado que se dedican a difundir porquería por Internet. Porquería o opiniones que no son, o sea, simulando que son usuarios y sin embargo son empleados pagos. Entonces, yo creo que los sistemas, por desgracia, siempre inventan el contra. Si sale algo bueno, interesante, que Internet era una cuestión interesante, democrática, qué sé yo, digamos, generan un contraelemento que es los trolls. Y después está la prensa. La prensa en Internet es infernal. O sea, y la prensa, en la medida en que en la medida en que lo que menos tiene es de periodismo, sino que son empresas, tienen intereses. Uno puede que el interés en ese momento coincida con el gobierno de turno, puede que no. Y bueno, y ahí empieza la guerra. Yo creo que eso es muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? El consenso que genera la prensa en la población es fenomenal. Y bueno, Clarín, nuestro diario principal, cada vez que el gobierno tiene un problema, el gobierno Macri tiene un problema, aparece un juicio contra algún miembro del gobierno anterior. O un juicio sintomático, ¿eh? Aumenta la inflación, justo, qué sé yo, bueno, nombre, enjuician a José López hoy. Justo. Es sintomático, ¿no? Y si no, parece que tal cosa, o estaría tal cosa, pero ya influye, eso influye lógicamente. Me parece que es fenomenal. Bueno, seguramente a Europa llegan esas versiones que son mucho más poderosas que cualquier otro medio alternativo. Lo de Bolivia, ¿cómo sería posible mensurar o medir la desigualdad en aquellos países en donde no está completamente garantizada el peso? En la actualidad existe lo que se denomina encuesta nacional de los hogares, que no es, digamos, se lo llama y se lo pregunta. Digamos, yo creo que es cierto, puede haber ahí un desvío. De todos modos se calcula la informalidad. La informalidad en este momento en Argentina está en el 30%. Hay un 30% de mano de obra que no aparece en los libros, que no aporta, que no recibe subsidio, que no recibe salario o que no recibe servicios sociales. Lo mismo pasa en México, está aumentando. O sea, pero de todos modos eso se lo vive. ¿Cómo se sabe eso? A partir de la encuesta de hogar. Habría que ver qué alcance tiene en una zona por allá arriba, en la montaña, en el altiplano boliviano.